Los astrónomos solían llamarlo un sobrevuelo. Ahora, en susurros y en memorandos clasificados, algunos han comenzado a usar la palabra llegada. 3I Atlas no está simplemente de paso. Está trazando un curso a través de nuestro sistema solar, un camino que parece estar sembrado de mundos importantes, como si siguiera un mapa invisible. Y aquí es donde la realidad se vuelve más extraña que la ficción. Los instrumentos de la NASA, desde los observatorios en tierra hasta los satélites en órbita, indican que podría estar moviéndose más rápido de lo que nuestros modelos más sofisticados predijeron. Esto significa que la cuenta atrás para sus encuentros programados con Marte, el Sol y el colosal Júpiter podría ser más corta de lo que nadie esperaba. Si el creciente interés de las agencias de defensa, como la Marina de los Estados Unidos, es un indicio, la comunidad científica cree que la aproximación de este objeto no solo merece, sino que exige, nuestra atención total y absoluta. Entonces, ¿por qué es esto tan crucial en este preciso momento? ¿Y qué podríamos presenciar cuando finalmente se acerque? Al principio, los astrónomos catalogaron a 3I Atlas en la categoría familiar y reconfortante de los cometas, fragmentos helados de roca y polvo que de vez en cuando se aventuran a través de nuestro vecindario cósmico. Tenía un coma, ese halo brillante y etéreo, mostraba una cola, el rasgo distintivo de su especie, y, en general, se parecía a los innumerables y pequeños vagabundos que ya hemos catalogado. Pero a medida que los instrumentos más sensibles comenzaron a recopilar lecturas, a analizar su luz y a descifrar su composición, los números simplemente dejaron de tener sentido. En lugar de ajustarse al perfil químico de un cometa ordinario, 3I Atlas dio un vuelco a todas las expectativas, obligando a los expertos a plantearse una pregunta que hiela la sangre. ¿Podría ser esto algo completamente nuevo, el primero de su clase? Algo que llega desde las profundidades del espacio interestelar con una receta química que, sencillamente, no pertenece a este lugar. El objeto fue detectado por primera vez por el sistema ATLAS, Asteroid Terrestrial Impact Last Alert System, una red de telescopios con base en Hawái, diseñada específicamente para detectar amenazas que se aproximan a la Tierra. A una distancia extraordinaria, más allá de la órbita de Júpiter, el sistema marcó su movimiento y su brillo como sospechosos. La velocidad y el ángulo de su trayectoria parecían no estar ligados a las órbitas circulares y predecibles que conocemos de los objetos gravitacionalmente atados a nuestro Sol. La identificación como un viajero interestelar se produjo antes incluso de que cruzara al sistema solar interior, un hecho en sí mismo inusual, ya que la mayoría de los cometas no son reconocidos hasta que están mucho más cerca y son mucho más brillantes. Pero lo que realmente empujó a 3I Atlas al reino del misterio insondable no fue su trayectoria, o al menos no al principio. Fue su composición. En los cometas estándar de nuestro sistema solar, el agua congelada es el componente dominante, mientras que el dióxido de carbono aparece solo en cantidades menores. Aquí, la proporción parecía estar casi perfectamente invertida. Los espectrómetros detectaron niveles altísimos de dióxido de carbono emanando del objeto, con una cantidad de agua comparativamente escasa. Este solo hecho fue suficiente para marcarlo como una anomalía, pero las rarezas no terminaron ahí. Su coma, la nube brillante que envuelve al núcleo, dispersaba la luz en ángulos que los físicos luchaban por reproducir con cualquier material conocido. Los granos de polvo y hielo no se comportaban como hielo, ni como polvo. Ningún experimento de laboratorio, por más sofisticado que fuera, podía replicar el patrón de dispersión de la luz que estábamos observando. Profundizando aún más en el espectro de sus elementos, los científicos comenzaron a notar una firma aún más extraña: la presencia de níquel, pero con poco o nada de hierro. En la química cósmica ordinaria, estos dos elementos aparecen juntos,
casi como una regla universal. Las estrellas los sintetizan en sus núcleos al mismo tiempo. Los meteoritos los transportan juntos. Y los cometas los capturan en su formación. Encontrar una cantidad significativa de níquel sin su compañero inseparable, el hierro, era como encontrar un par de zapatos sin suelas. El contraste desafiaba el sentido común, como si las leyes universales de la física y la química hubieran sido dobladas o reescritas en alguna cuna estelar antigua que dio a luz a este viajero. Si alguien necesitara una comparación terrenal, imaginen estar de pie junto a un coche en la calle y darse cuenta de que no tiene neumáticos ni faros, y sin embargo, de alguna manera, se mueve a la velocidad de una autopista. Este es el tipo de discrepancia fundamental a la que se enfrentan los expertos cuando apuntan sus espectrógrafos hacia 3I Atlas. Incluso los investigadores más experimentados, acostumbrados a las sorpresas del cosmos, se volvieron cautelosos, sabiendo que cada nueva medición parecía invalidar otra suposición largamente sostenida. Hemos visto rarezas antes en objetos provenientes del exterior. Oumuamua, el primer visitante interestelar confirmado, mostró un perfil largo y delgado, sin coma visible, y se alejó en espiral, impulsado por algo que nadie pudo identificar con certeza. Después de él, llegó Borisov, que se parecía más a un cometa del libro de texto, pero se movía demasiado rápido para ser de nuestro vecindario. Ambos casos rompieron partes del manual de reglas, pero cada uno todavía permitía fragmentos de comportamiento familiar. 3I Atlas se destacó por romper varias reglas fundamentales simultáneamente. Su posible lugar de nacimiento parece ser más antiguo, su química es más difícil de explicar, y su presencia es más disruptiva que la de cualquiera de los dos primeros. Es por eso que los científicos ahora hablan con tanta cautela. La recopilación de datos es esencial, pero esta vez se siente menos como tomar medidas de otra roca helada, y más como prepararse para un encuentro cercano que las personas vivas hoy nunca volverán a ver. Con cada observación, las apuestas aumentan. El rostro brillante de un cometa generalmente nos cuenta la misma vieja historia de agua, hielo y polvo calentados por la luz del sol. Aquí, la historia ya va en una dirección completamente diferente, y muchos esperan para ver si se manifestarán rarezas aún más profundas a medida que el sol lo caliente aún más. Podrían pensar en ello como una ventana a un entorno cósmico más antiguo, formado antes de que nuestro propio sistema solar siquiera existiera. En ese sentido, esto no es solo un cometa, al menos no en el sentido en que la palabra ha definido a todos los demás visitantes hasta ahora. Parece menos un iceberg casual a la deriva en la oscuridad y más un mensajero que transporta material de un entorno que la humanidad nunca ha tocado directamente. Y si la química nos cuenta esa historia, su viaje a través del espacio promete un capítulo aún más extraño. Porque mientras los elementos dicen que es un extraño, sus próximos pasos a través de las órbitas planetarias plantean preguntas sobre si su viaje parece natural en absoluto. ¿Por qué 3I Atlas parece estar tejiendo su camino a través del sistema solar, en lugar de simplemente pasar de largo como una roca imprudente del espacio profundo? Esta pregunta ha comenzado a atormentar a los astrónomos que trazan su inusual camino. Para un cuerpo que se supone que llega del espacio interestelar, uno esperaría una línea recta, como un dardo que se sumerge, se curva una vez alrededor del Sol por la fuerza de la gravedad, y luego se aleja para siempre. Pero eso no es lo que muestran los mapas orbitales. En cambio, su curso se alinea pulcramente con el plano del sistema solar, esa misma delgada lámina de espacio donde giran todos los planetas principales, y desde allí pasa incómodamente cerca de Marte, la Tierra, Venus e incluso Júpiter.
El plano de la eclíptica es una mesa de billar cósmica, abarrotada de mundos y objetos más pequeños. Por lo tanto, las probabilidades de que algo que se sumerge desde una dirección aleatoria se deslice a lo largo de esta misma lámina parecen astronómicamente bajas. En la mayoría de los casos, los cometas entrantes cruzan en ángulos extraños, cortando el sistema solar como una aguja que atraviesa una tela. Sus ángulos inclinados tienen sentido. Las llegadas interestelares no deberían tener en cuenta la ordenada disposición de los planetas ligados al Sol. 3I Atlas, sin embargo, se comporta de manera diferente. Su línea no corta como una cuchilla, sino que se alinea, nivelándose como un visitante que sabe exactamente por dónde caminar en un pasillo concurrido. Cuando se trazan las líneas contra las trayectorias planetarias, la imagen se vuelve aún más extraña. Su ruta no solo se alinea con el plano general, parece pasar cerca de órbitas clave, como si siguiera marcadores intermedios, cerca de Marte en una etapa, cerca de la Tierra poco después, cerca de Venus, y luego se extiende de nuevo hacia Júpiter. Cada punto parece una parada en un itinerario, no una simple coincidencia de la geometría. Esto suscita un pensamiento incómodo. ¿Cuánto de esto puede ser casual? En lugar de un único roce con el Sol, el movimiento se siente más como una secuencia de visitas cortas, como si un turista interestelar estuviera haciendo un recorrido lento. Las visualizaciones de su paso subrayan la inquietud. Trazada contra las pálidas curvas azules de las órbitas planetarias, la línea roja de 3I Atlas atraviesa múltiples intersecciones. Cualquiera que haya visto modelos de cometas típicos notará la diferencia. Los cometas aleatorios se sumergen abruptamente, se deslizan y desaparecen de nuevo en la oscuridad. Aquí, el patrón casi refleja un paso deliberado de un mundo a otro. Tal seguimiento hace que el lenguaje sea importante. Algunos astrónomos ya no recurren a la palabra neutral, sobrevuelo, al explicarlo. En cambio, la palabra llegada ha comenzado a aparecer en declaraciones oficiales. Es un cambio sutil, pero uno que conlleva más peso del que los oyentes casuales podrían notar. Un sobrevuelo pasa de largo, sin contacto. Una llegada implica presencia, quizás incluso intención. Incluso fuera de la comunidad científica, la elección de las palabras señala un cambio de enfoque. El hecho de que agencias ajenas a la astronomía, como la Marina de los Estados Unidos, hayan sido mencionadas en relación con el objeto, muestra que su trayectoria se está considerando con una seriedad excepcional. Para los grupos entrenados para pensar en términos de seguimiento, posicionamiento y análisis de amenazas, un objeto cuya trayectoria puede dibujarse como un mapa de ruta levanta sospechas. No se trata solo de qué está hecho, sino de hacia dónde se dirige y por qué pasa por los mundos que pasa. La vigilancia aumenta en este espacio cuando las cosas dejan de parecer caóticas y comienzan a parecer una alineación. ¿Significa esto que está controlado? No hay evidencia para saltar a esa conclusión. Sin embargo, el hecho de que tal pregunta surja siquiera muestra cuán inusual parece la trayectoria en comparación con todo lo demás que se está estudiando actualmente. Los científicos saben que los próximos encuentros podrían ser decisivos. Cuando se encuentre con Marte o brille más cerca del Sol, podrían captar signos más claros de si su movimiento está siendo moldeado por la coincidencia, o si una dinámica más profunda está guiando su camino. En otras palabras, los próximos meses pondrán a prueba si la etiqueta de llegada es metafórica o descriptiva. Lo que ya está claro es que su viaje no parece descuidado. Cada intersección con el espacio planetario se lee como parte de un patrón, y la percepción importa. La respuesta de la humanidad a estos raros visitantes interestelares cambia dependiendo de la historia que cuenta su comportamiento. Con 3I Atlas, la historia ya no es sobre un extraño que pasa de largo, sino sobre algo
que sigue una ruta con estaciones reconocibles. Eso cambia cómo se preparan los investigadores y moldea lo que el público imagina que podría suceder a continuación. Y aunque el patrón en sí mismo es suficiente para plantear preguntas, el verdadero drama está a punto de desarrollarse en tiempo real. Porque pronto, en lugar de solo líneas dibujadas en gráficos orbitales, seremos testigos de los encuentros paso a paso, a medida que pasa por Marte, se sumerge cerca del Sol y se dirige hacia Júpiter. Imaginen poder observar, casi en tiempo real, cómo un artefacto interestelar se mueve por las etapas de nuestro sistema solar. Primero, roza la órbita de Marte. Luego, se sumerge peligrosamente cerca del Sol, y después de desaparecer durante semanas, reaparece para pasar hacia el exterior, antes de balancearse cerca del planeta gigante, Júpiter. Cada paso conlleva su propia oportunidad de aprendizaje, casi como capítulos de una historia que nadie en la Tierra ha leído antes. Esto no es solo otro sobrevuelo de cometa, es un periodo de tiempo ajustado en el que los instrumentos deben estar listos, porque una vez que se haya ido, se habrá ido para siempre. Las fechas ya están marcadas en los calendarios de todos los observatorios del mundo. En octubre de 2025, el objeto pasará cerca de Marte, en lo que podría ser el primer vistazo cercano a su núcleo sólido oculto. Solo unas semanas después, el 29 de octubre, alcanzará su punto más cercano al Sol, un momento que los astrónomos esperan con más ansias, porque la radiación solar podría revelar lo que las observaciones ordinarias no pueden. Para diciembre, debería reaparecer, esta vez desnudo, alterado, o quizás roto en fragmentos visibles. Y luego, la marcha hacia adelante continúa. Esta vez hacia Júpiter, donde en marzo de 2026 podría pasar cerca del dominio del gigante gaseoso, ofreciendo una última oportunidad para que una misión espacial importante obtenga un vistazo cercano, antes de que se aleje en la oscuridad para siempre. La tensión detrás de estas fechas proviene de cuán corta e implacable es realmente la ventana de oportunidad. Marte, a finales de octubre de 2025, ofrece solo una breve oportunidad. Menos de una semana para que las cámaras capturen el objeto mientras se mueve. Si se pierde el momento, los datos se pierden. El perihelio alrededor del Sol es la única y mejor oportunidad para levantar el velo de gas y polvo. Pero aquí también, el tiempo es estricto. El coma podría crecer, el núcleo podría fragmentarse, o podría volverse demasiado brillante para algunos instrumentos y demasiado tenue para otros a medida que desaparece. Para finales de marzo de 2026, la última oportunidad pasa, y ningún instrumento podrá recuperarlo. 3I Atlas podría ser más que un cometa que pasa zumbando. Podría ser la historia más antigua jamás transportada a través del cosmos. Un modelo de la Universidad de Oxford sugiere que podría tener alrededor de 7.000 millones de años, más antiguo que nuestro propio sistema solar. Esta edad explicaría por qué su química se siente tan extraña, preservando material de una época anterior a que la Tierra siquiera se formara. Si se mueve más rápido de lo previsto, la cuenta atrás se acorta, forzando el descubrimiento a ocurrir antes de lo que los científicos creían posible. Entonces, la pregunta se convierte en: ¿es esto solo un artefacto antiguo que pasa junto a nosotros? ¿O es el primer momento en que los observadores humanos ven a nuestro sistema solar participar en una conversación galáctica más amplia?